Ok. Les pongo aquí una frase que me gustó mucho que dice, también se vale llorar por las pequeñas pérdidas, aunque el mundo no las entienda. Aunque el otro no entienda que esto para mí es muy importante, se vale llorarlo, ¿no? Porque tal vez para la otra persona sí va a ser insignificante lo que yo perdí, pero para mí eso es lo más importante, entonces hay que darnos permiso. Obviamente cuando hablamos de muerte, el mundo es mucho más empático, ¿no? Pareciera que si es un duelo por muerte, nos damos permiso de sentirlo, porque el mundo sabe que perdimos algo muy importante y entonces nos tienen más paciencia, son más empáticos con nosotros. Pero cuando se trata de otras pérdidas, que ahorita se las voy a mencionar, a veces es muy difícil darnos permiso de vivir un duelo. Bien. Por ahí les puse unos papelitos y quiero que escriban, así en súper chiquito en palabras, cosas que perdieron alguna vez y que ahorita que me están escuchando se dan cuenta que tal vez no se dieron permiso de sentir. Ahorita que les estoy diciendo que toda pérdida puede llevar un duelo, quiero que piensen en 1, 2, 3 cosas, que digan, oye, a mí me pasó eso y yo nunca me di chance de que me doliera o de sentirlo. Si no lo quieren apuntar y solo lo quieren pensar, tampoco pasa nada. Pero quiero que puedan contactar un segundito con esto para un ejercicio. Puede ser una joya de una bisabuela. Buenísimo. O bisabuela y que a lo mejor vino un ratero y se lo robó. Y es una pérdida. Es una pérdida que para mí vale muchísimo, pero a lo mejor para Sari no vale. Exacto, ¿no? Y Sari tal vez te podría decir, bueno, porque ya no llores, era una pulsera. No era una pulsera, era la bisabuela que me lo regaló, lo que representaba esa pulsera, la idea que tú tenías de esa pulsera que tal vez se la ibas a dejar a una nieta el día de su graduación. Entonces es todo lo que involucra la pulsera. Muy bien, súper buen ejemplo. ¿A alguien más se le ocurre otro, ya sea que lo quieran compartir o lo quieran anotar? Ya lo tengo en... Bien, buenísimo. No lo tienen que compartir, no se preocupen, pero está muy bueno que se estén dando cuenta de estas cosas. Yo no soy una persona que está pegada a lo material, no, pero ahí estaban todas las fotos de mi boda, de mis viajes, de mis recuerdos. Duele mucho porque... Yo no sabía que eso, ahorita que lo estás tocando me acordé y dije, sí me lastimó, pero nunca lo platiqué, nunca lo viví. Nunca. Porque no nos damos permiso, es como muy raro, dices, ¿cómo me voy a poner a llorar? Pues si fueron unas fotos, no fueron unas fotos, es todo lo que esas fotos tenía, todo un recuerdo, claro, y cuando es un robo, da mucho coraje, porque aparte dices, era mío y alguien más se lo llevó, implica un duelo, ¿no? Entonces tendemos a creer que duelo es muerte, y listo, y no, hay un montón de cosas que nos pueden hacer pasar por un duelo. Ahorita les voy a decir algunas más que se van a impactar de que pueden ser un duelo, pero no creemos y no nos damos entonces permiso. Ahora que ustedes ya saben esto, estoy segura, espero que nunca se les pierdan cosas, pero que el día que algo se les pierda van a decir, Pola ya me dijo que yo tenía permiso de llorar mi pérdida, porque sí son pérdidas importantes. Bien, okay. Aquí les puse tipos. Te voy a decir ahorita un montón de ejemplos para que veas cuántos hay y quiero que ustedes piensen si a mí me faltó alguna, porque puede ser. Son duelos. Una amiga que era tu mejor amiga y de repente dices, ¿qué nos pasó? Llegó la pandemia y no volvimos a hablar y no nos vimos. Son pérdidas porque eran cosas que estaban en tu vida y dejan de estar. Exactamente. Entonces, son pérdidas. Pero es muy raro que tú le digas a alguien, oye, estoy en duelo porque perdí a mi amiga. Te van a ver rarísimo. Pero sí, en realidad, internamente, sepamos poner nombre o no, se lleva un proceso de duelo. Siempre asociamos duelo, como yo les decía, a la pérdida por muerte. Ese todas la tenían clarísimo antes de venir a la sesión de hoy. Pero el dolor, la tristeza y el resto de las emociones pueden ser igual o de mayor intensidad con otro tipo de pérdidas. Por ejemplo, vamos a suponernos que murió un tío abuelo al que no éramos ni tantito cercanas y hace 10 años no lo veíamos. Tal vez mi duelo va a ser más pequeño que si perdí a mi mejor amiga porque se fue a vivir a otro país y nos dejamos de hablar. Porque si mi relación con ella era mucho más cercana que con este tío, por más que uno sea por muerte y el otro por distancia, sí se lleva a cabo un duelo. Les puse algunas otras entre esta diapositiva y la que sigue y quiero que si después de que yo acabe se acuerdan de una más, me la agreguen y va a estar buenísimo. Salud, pérdida de salud, enfermedades, todo lo que mi cuerpo podía hacer y ya no puede hacer solito es una pérdida. No implica un duelo el ahora cómo me voy a adaptar a esta nueva situación de vida. De la juventud, envejecer implica una pérdida. Las primeras canas son un duelo, obviamente es un duelo mucho más chiquito. Pero yo cuando me vi mis primeras 2 canas dije, espérame, ¿y ya esto es así siempre? O sea, ya no hay vuelta. Y tienes que asumirte en esta parte. Obviamente no me voy a quedar atorada en ese duelo porque la vida tiene que seguir. Y me voy a dar cuenta que es parte del proceso. Pero es una pérdida, porque es una pérdida de la juventud. Una persona que hacía ejercicio diario y de pronto
tiene que dejar de hacer ejercicio porque creció y ya no aguanta tanto, ya no tiene fuerza, es una pérdida que implica un duelo. De la estabilidad, de la fertilidad. Cuando una pareja está sufriendo por no poder tener bebés, es un duelo mes con mes. Cada que la mujer tiene su regla implica un duelo, pequeñito tal vez, ¿no? Pero es un duelo de decir, no se está pudiendo, esto que estamos tratando de hacer. O enorme, claro, exactamente. O como decíamos hace rato, tal vez para esa persona, ese mes es la pérdida más grave y otra persona podría decirle, no pasa nada, el mes que entra te pega. Y no funciona así. Abortos, por ejemplo, es una pérdida enorme. El problema es que como el bebé muchas veces no llegó a nacer, la gente no lo valida. El problema de todo esto es más, uno social, porque la gente no le sabe poner nombre a lo que te está pasando, y dos, o no saben. Exacto, cada quien, depende cómo sea esa situación para ti. Mucha gente no sabe cuál es su duelo. Exactamente, mucha gente no sabe lo que estás pasando, entonces tus amigas podrían decirte, pero ya, ¿por qué no vienes a la cena? No, pues es que estoy triste, pero no le sabes decir ni siquiera cuál es esa tristeza, no sabes explicarlo. De la estabilidad económica. Si una persona perdió un trabajo o perdió el nivel de vida que estaba acostumbrado a tener, pasa mucho en familias que tenían mucho dinero y de pronto ya no. Es un duelo, el saber que antes tal vez tú eras de las que ayudaba y de pronto tú necesitas ayuda, implica un duelo, porque es una pérdida grande. Cambios de casa, de lugar, de país, de ciudad. A veces hasta en la misma ciudad te mudaste a otra zona y implica, ¿y ahora dónde hago el súper? ¿No? Como que dices, ya no sé cómo funciona. Todas estas pérdidas requieren su proceso para después llegar a la adaptación. Se fueron 3 hombres a vivir a Israel, entonces como la ventana. Claro. Y estoy en duelo. Y estás en duelo. Y voy a ir a verlas ya en agosto. Y ellas probablemente, aunque estén muy felices, están en duelo también, sí, por lo que se quedó acá. ¿No? Un duelo implica todo lo que dejé, todo lo que ya no está. De un ser querido. Y como yo les decía, no es solo la muerte, puede ser rupturas sentimentales, amistades, amorosas. El divorcio, por ejemplo, implica un duelo, pero no solo el divorcio. Si una pareja llevaba 3 años de novios y de repente terminan, implica un duelo muy grande. Entonces depende de qué tan cercana era la persona a ti, o depende cuánto tiempo llevabas, o qué tantas expectativas tenías de lo que iba a pasar. Si una mujer ya se veía casada con este hombre, por más que llevaran 6 meses, es un duelo muy grande, porque es algo que sí estaba y deja de estar. Pérdidas materiales, como me decían ahí, la pulserita de la abuela, la computadora con las fotos, el collar. Estas son muchas pérdidas, porque vivimos en un país donde hay robos, donde perdemos cosas, ¿no? A veces nosotros mismos, y si nosotros lo perdimos, a veces el enojo se va contra nosotros, ¿no? El cómo lo perdí, qué tonta soy, implica todo esto. Si me lo robaron, el enojo es con alguien más. Pero cualquier objeto valioso, o tal vez no era valioso, pero para ti tenía un significado, vamos a suponer que tú tenías un llavero que te dio tu mejor amiga en primero de primaria y llevabas usando ese llavero toda la vida y de pronto lo perdiste, puede implicar una pérdida, porque no es el llavero, es lo que ese llavero representaba para ti. Y por último, que estas muchas veces no sabemos y duelen muchísimo, son las expectativas. Todo lo que yo creía que iba a ser y no es. Ahorita con la pandemia tuvimos muchísimas pérdidas de este tipo, ¿no? Es que tenía un viaje planeado y con la pandemia lo tuve que cancelar. Es que iba a haber un evento muy grande, iba a tener un trabajo, yo ya estaba listísima para ese trabajo y no me lo dieron. Cualquier cosa que yo creía que iba a ser y no es, implica una pérdida. Una persona, por ejemplo, que juró que iba a ser pianista profesional y nunca lo logró, de pronto se le vuelve a mover esta pérdida y decir, pero yo quería estar en otra cosa, yo iba a ser pianista profesional y esto es una pérdida. Exacto, y como yo decía, hay duelos mucho más pequeños que otros. Tal vez dices tú, bueno, no llegué a esta clase que me moría de ganas de llegar y me dio mucho coraje, pero al otro día vas a estar perfecta. Pero si tal vez era un viaje que llevabas planeando 2 semanas con tu familia y no se logró, va a ser un duelo más grande. El asunto es cómo manejarlo. El asunto es cómo manejarlo y darnos permiso de que sí. O sea, ahora que les doy esta lista, dicen, ay, espérame, no. Pues sí he tenido muchas de estas pérdidas y no solo la muerte implica pérdida. Okay. El proceso de duelo se realiza siempre que tiene lugar una pérdida significativa. Como yo les decía, puede ser que tenga valor real, valor interno, puede ser que sea la persona consciente o no de que algo perdió, pero como tú decías, las expectativas, a veces no estás tan consciente de qué tan importante era eso que perdiste, pero el duelo se vive. O sea, si hubo una pérdida, pasas por un proceso de duelo. Es importante darse tiempo y permiso para abordar el proceso y restablecerse. Una vez que yo me doy permiso de vivir mi duelo,
puedo volverme a integrar a la vida, digámoslo así, como al resto de la rutina, a mis cosas habituales, me puedo volver a integrar. Lo triste es que no todas las pérdidas tienen el reconocimiento y el apoyo social que se requiere. Punto número 1, a veces yo misma no sé que estoy en una pérdida, que es lo que yo les decía, y probablemente ahora van a salir de acá y van a decir, sí tuve pérdidas antes, o el día que tengo una pérdida me voy a dar permiso de sentirla. Entonces, lo primero es la validación interna, es yo me doy permiso o yo valido la pérdida que tuve. Y luego la sociedad, ¿no? Porque si la sociedad me valida, vamos a suponer que yo perdí la pulserita que decían. Y mi tía sabe lo importante que era esa pulsera para mí y se acerca y me dice, qué tristeza tu pulsera, cómo te sientes, necesitas algo. Ya me validó, me dio permiso de empezar mi proceso de duelo, mi tristeza. Nada, la única que tiene que saber qué tan importante es la pérdida o no eres tú, pero si cuentas con el apoyo social, es mucho más fácil que te des permiso, porque si yo te digo a ti, pobrecita, vente, te abrazo y llora, pues entonces ya te diste permiso de sacarlo, de expresarlo. Si todas te decimos, ay ya, qué payasa, ¿cómo estás llorando por eso? Entonces vas a reprimir tus emociones y no te vas a dar permiso de vivirlo, porque la gente te está diciendo no, y es muy difícil ir en contra de la sociedad. Leí hace tiempo en un libro una frase que me gustó mucho, que decía, a veces hay que saber elegir entre quedar bien con uno o quedar bien con el mundo, pero como en el mundo son muchos y tú eres uno, pues a veces es más fácil quedar bien con todos. Entonces acá vamos a suponer que 30 personas te dicen, eso no es una pérdida, o qué payasa, ya llevas muchos días, vas a reprimir tu duelo y no te vas a permitir vivirlo, y sí llega a pasar. Yo les decía al principio, para las que llegaron un poquito después, que en el consultorio me pasa mucho, que mis pacientes me dicen, es que Pola, tuve este problema o tengo este dolor, pero sé que el mundo afuera está horrible, entonces no debería de sentirme así. No, el mundo afuera sí está horrible y eso lo resolveremos, pero vamos a enfocarnos en tu pérdida, la que está aquí sentada eres tú. Entonces tendemos a minimizar si lo de afuera es muy grande o los de afuera no nos permiten sentirlo. Eso ayuda a salir. Claro, una vez que conectas con tu pérdida y la validas, es la forma en la que puedes expresar las emociones, pedir ayuda, vivir tu duelo y entonces salir adelante. ¿Qué pasa si la sociedad no lo considera una pérdida? Y les puse aquí entre comillas el no es tan grave, ¿no? Como me decías, no es para tanto. ¿Qué pasa? Apuran a la persona a estar bien. Ya vámonos, ya no llores, ya no necesitas estar así. Vivimos en un mundo con prisa y a veces nos cuesta trabajo que el otro no esté bien todavía. Es como, ya, no fue para tanto. No, vivimos en un mundo en el que pareciera que todo tiene que estar bien. Que todo tiene que estar bien, exacto, no sabemos. Exactamente. Siempre tienes que aparentar que todo Bien. Cuidado que se te ocurra decir que no estás bien. Exacto. Qué negativo. Creo que ni siquiera sabríamos, si yo llego aquí y les digo, ay, ¿cómo están? Bien, y alguien me dice, mal, te quedas unos segunditos como de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Estamos muy acostumbrados a contestar bien, porque si contesto mal, el otro ya está allá adelante, me preguntó por cordialidad y ya se siguió derecho. Entonces, bien, lo voy a agregar, ¿no? Tendemos a creer que todo tiene que estar bien. No le dan permiso a la persona para desahogarse, no le dan espacio a que saque sus emociones porque pues no fue para tanto. Se molestan de que la persona no esté bien. Es que, ¿por qué no estás bien? Solo fue una pulsera. O, ay, ya, tu amiga se fue a vivir a París, pero ¿qué tanto? No, sí me está doliendo. Hay muy poca empatía y hacen que la persona se sienta culpable o se sienta rara por estar mal. Entonces, tal vez sí estaré equivocada, tal vez no fue para tanto mi pérdida. No hay apoyo, la persona se siente muy sola y la persona se siente evaluada y enjuiciada. No es como, me están criticando de que estoy mal o me están diciendo que ya estoy bien, pues mejor ya ni les digo, porque me están revisando a ver si ya pude superar esto. Ese es el problema si la sociedad no lo considera una pérdida. Ahora, como me decían acá, pero si tú sabes que sí, ok, si tú sabes que sí, entonces tienes que hacerle saber a los demás, no a todo el mundo, no den una conferencia de prensa, pero a los que están al lado, a tu gente cercana, que no le estás pasando bien. Porque entonces si se los expresas, va a ser más fácil que te puedan dar el apoyo que necesitas. Pero no toda la familia te lo da. No toda la familia te lo da. No, y mucha gente, como decían acá, no le gusta que el otro esté mal, entonces no te van a apoyar. Pero uno se tiene que buscar a su corazoncito, por decir. Exactamente. Tienes que buscar quien te escuche. Bien. De tus mismos hijos, habrá quien te quiere escuchar y entender, y habrá quien no tiene paciencia o no quiere. Totalmente. O no es el momento para entender esas cosas. O tal vez dirás, mira, pues los hijos no pueden entender esto porque es algo que no han llegado a vivir. Vas con una amiga, vas con una tía, y si no, siempre estamos los psicoterapeutas listos para escucharlo. Siempre va a haber alguien. ¿Lo puedes Ustedes, platicar con Dios? o lo puedes platicar con Dios, o lo puedes... El chiste es que tú te valides tu pérdida, porque si yo me doy permiso, puedo vivir todo el proceso. Si yo no me doy permiso y entonces digo, no es una pérdida, nada más me lo voy a guardar porque sí fue una pérdida. Nada más no me voy a permitir sanar. Se siente mucha vergüenza a veces reconocer
que no estamos Pero bien ahora cuando estás no sentada tiene con nada de la de al malo. lado, y estás con el teléfono, no le preguntas cómo estás. A lo mejor quieren platicar y desahogarse. Exactamente. Vamos a tratar de ser mucho más empáticas y justo se los puse al final. Piensen en alguien que tal vez está pasando por cualquiera de las cosas que platicamos hoy y actúen diferentes con ella, porque sí lo pueden hacer, o con él. El primer año siempre es el más difícil. Por ejemplo, en cuestión de muerte, dicen que debe de ser un año completo para que hayas pasado todas las estaciones, todos los eventos, Día de Madres, hasta 14 de febrero, para que sepas cómo reaccionaste ante cada una de esas fechas. Entonces, el primer año siempre es más difícil. En pérdidas más pequeñas, ahorita les voy a enseñar, bueno, también en muerte, pero un dibujito precioso que enseña cómo el duelo se queda. Nada más la persona hace su vida, la tristeza está ahí y muy pocas veces contacta, pero sí a veces vamos a contactar. Entonces, ahorita les voy a enseñar con el dibujito para que se les haga más fácil. ¿Cuánto tiempo va a depender de cada persona? Va a depender de la relación que esta persona tenía con la situación, con la pérdida, las expectativas. Depende cómo cada uno esté viviendo su pérdida. Si se queda años atorado, es obvio que requiere ayuda profesional para poder salir de ahí. Un año, por ejemplo, para una pérdida de muerte es normal. O sea, si la persona se tarda el año en estar bien porque era una pérdida muy cercana, hay gente que se tarda 2, claro. Y si estamos hablando... Es tóxico, es enfermizo. Claro, porque tienes que vivir. El punto es que tú tienes que seguir viviendo tu vida porque la vida sí avanza, ¿no? Tú estás en tu duelo y tal vez pones una pausa a muchas cosas, pero cuando acabe el año o los 2 años, dices, ¿cómo? El mundo sí avanzó, mis hijos sí crecieron, las clases siguieron y yo no vine, pero el mundo va a avanzar. Entonces, el objetivo es que tú logres integrar tu pérdida a lo que sigue en tu vida. No se puede pasar página de un día a otro, ¿no? Pero con el paso del tiempo. Ahora me decías, ¿qué hacer con alguien que no le está pasando bien? Apoyo, permitirles que se desahoguen, validarles su pérdida. Si tu amiga te dice, no sabes qué triste estoy porque me peleé con mi mamá y no la he visto en un mes, en vez de decirle, ay, ya no pasa nada, valídale su tristeza. Dile, qué coraje, cómo crees, qué necesitas. El qué necesitas puede ayudar muchísimo. Te entiendo, qué necesitas, ese apoyo. Bien, ok. Emociones que se viven. En un duelo es como una montaña rusa de emociones. ¿Por qué? Tristemente no tienes tú el freno. Pareciera que de pronto las emociones te controlan a ti. Y no sabes dónde vendrá la curva o la bajada. Puedes de repente estar súper bien y ahí vamos para abajo. Son cositas como que te vuelven a mover y entonces bajas. Un elemento común en la pérdida emocional es que hay un acontecimiento o situación que no está bajo nuestro control. Me robaron, se perdió, se murió. Es algo que está externo a mí, que tengo nulo control sobre la situación. Entonces, mudaron a mi amiga de país en su trabajo. Yo no tengo control sobre la situación, podré ir a verla, pero ya se la llevaron, ¿no? Entonces, la situación está bajo mi control. Y lleva emociones como impotencia, siento que no puedo hacer nada al respecto, incredulidad, no me lo creo, muchísima frustración, desesperanza, incertidumbre y tristeza. Y ahorita les puse una lista enorme de emociones, pero quiero que ustedes me digan más. Pero antes de eso quiero decirles algo. No hay emociones buenas o malas. Hay emociones que no nos gustan sentir. Tal vez no nos gusta estar tristes, tal vez no nos gusta estar enojados, pero no es malo estar triste ni estar enojado. Es parte del proceso de duelo. Les voy a poner la lista para que vean por cuántas pueden pasar. Enojo, además de las que les dije, ya les dije tristeza, todas esas. Enojo, culpa, muchas veces, como les decíamos hace rato, si a la que se le perdió la cosa importante fue a mí, entonces además me siento culpable. Si me distancié con mi mamá o con mi amiga por mi culpa, tal vez también me voy a sentir con culpa. Miedo, que la dijeron por acá, ansiedad, soledad, se vive un proceso porque aunque en una misma familia 4 hijos hayan perdido un padre, el duelo lo vive cada uno totalmente diferente. Entonces a veces se puede sentir una persona muy sola en el duelo. Es como nadie está entendiendo o está viviendo lo mismo que yo. Desamparo, añoranza, a veces extraño eso que yo tenía o esa relación que yo tenía se extraña. Anhelo, por ejemplo, en la pérdida de, como hablamos de la fertilidad, es yo quiero tener eso que están teniendo y no lo puedo tener. Y es mes con mes el contactarte con que no está llegando. Cansancio existencial, el que no se quita durmiendo. El físico, el cansancio físico es el que se quita durmiendo. El existencial, ni aunque duermas 10 horas, se pasa. Desesperanza, abatimiento, alivio. ¿Por qué se les ocurre que pude poner alivio? Van a decir, Paula se equivocó. No, no me equivoqué. ¿A alguien se le ocurre por qué pude poner alivio? ¿El alivio te produce duelo? No, el duelo puede llegar a producir alivio. Lo sueltas. Exactamente, a ver. Es muy duro, pero cuando una persona lleva años con una enfermedad terminal
Y son hospitales, dolor, sufrimiento, tratamientos. Si tú la ves sufrir, a veces cuando muere, obviamente pasas por la tristeza, el enojo, pero también sientes cierto alivio de decir, ya no está sufriendo, ¿no? Y nos consolamos con eso. Durísimo, pero se los tenía que poner porque es parte de... Bueno, pero ¿no? es un alivio extraño. Sí, pero por ejemplo, en pleito, como... No sé si sería un alivio liberador. Es un alivio como de soltar. Consolador. Sí, consolador. Y un poco de soltar la carga, la angustia. No, no lo quita, porque ¿qué creen? Se pueden vivir un montón de estas al mismo tiempo. Entonces, a la par que podrías estar triste, podrías sentir cierto alivio. Un ejemplo de la parte de alivio, un matrimonio que la está pasando verdaderamente mal, donde tal vez hay golpes o tal vez hay mucho sufrimiento, la persona sí puede llegar a sentir alivio en el momento que se separa. Claro que tal vez está triste y claro que tal vez está enojada, pero sí puede llegar a sentir cierto alivio. Entonces es una emoción de las que sí se da. Amargura, sentimiento de venganza. Cuando hablábamos en alguien me destruyó, me robó, me quitó, llegamos a sentir cierta venganza, un vacío enorme. Inseguridad de ahora qué viene, ¿no? ¿Qué va a pasar con mi vida? De las dos emociones que más se dan en el duelo son la tristeza y el enojo. Y hay un cuentito que a mí me encanta de Jorge Bucay, que se los voy a contar, no sé si lo han escuchado, pero él dice que en una isla muy lejana, donde solo habitan los sentimientos, un día la tristeza y el enojo se fueron a nadar. Estaban nadando y de pronto el enojo, así como es de impulsivo, se salió corriendo y agarró la primera ropa que encontró y se fue. La ropa que se llevó fue la de la tristeza. Entonces, cuando la tristeza salió de nadar, la única ropa que encontró fue la del enojo. Desde ese momento, los seres humanos confundimos muchísimo la tristeza con el enojo y el enojo con la tristeza. A veces ni nosotros mismos sabemos si esto que me está pasando me tiene enojado o me tiene triste. Pero el enojo a veces es más fácil de sacar, ¿no? Como que si yo me enojo, no les estoy diciendo que estoy mal, nada más me enojé. Pero contactar con esa vulnerabilidad, decir, no la estoy pasando bien, necesito apoyo, estoy triste, es muy difícil. Como decía, no estamos acostumbrados a que el otro te conteste cómo estás mal. Pero tal vez deberíamos de normalizar un poquito más que si sí necesitamos ese apoyo, pudiéramos decirlo. Bien. Ok. Te dicen mal, ¿qué le digo? O sea, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? A veces ni siquiera preguntarle, cuéntame exacto qué te está pasando. Un abrazo. Que todo esté bien. Listo, es validar que la otra persona no está bien. Cuando me preguntan, por ejemplo, mis pacientes o aquí decían cuánto dura, yo les explico con este esquema que me encanta. Este círculo es nuestra vida. Vamos a suponer que acá estamos nosotros. En el momento en que sucede una pérdida, toda nuestra vida se tacha, se ve afectada por esa pérdida que sucedió. Entonces, antes se creía que eventualmente estas rayitas desaparecían y otra vez volvíamos a estar así. Entonces, si un día una persona estaba triste, otra vez era como, espérame, no, tú ya estabas de ese lado. Con el tiempo y con los estudios se descubrió que no es así. Esta pérdida se queda, ¿no? De diferente tamaño, depende qué tan grave fue lo que me sucedió. Y mi vida se hace enorme alrededor. Entonces, acá yo vivo, acá yo disfruto, aquí yo aprendo, aquí yo conozco, acá. Y a veces, cuando algo toca con esta pérdida, es cuando se me remueve. Es como una herida emocional, una cicatriz que de repente toca la piel y dices, ay, me dolió, vuelve a doler. Pero no es una regresión, no es de que ya eché a perder todo lo que había avanzado, no. Tal vez pasó un año y yo ya estoy acá, pero de repente llega Rosh Hashanah y yo siempre iba a casa de esa persona y entonces, me duele un poquito, ¿no? El aniversario, los cumpleaños. Hay muchas cosas que vuelven a doler. Pasé por un lugar y olía a lo que esa persona se ponía. Duele, contactas, ¿no? Como que es muy sensible esa parte, pero eventualmente vuelves a estar bien, vuelves a estar en este círculo. ¿Cuántas veces se puede llegar a tocar esto? Muchísimas, depende qué tanto te pueda doler lo que pasa. Tal vez llegas a Rosh Hashanah en 6 años y ya no te duele como te dolió la primera vez que tocó ahí. toca la herida y sigue, nada más que aprendes a vivir con él. Exactamente, y no siempre se toca, porque si se tocara todos los días, entonces nunca avanzaríamos. Es como dicen atrás, una persona que se quedó 23 años en el duelo es porque la herida se estuvo tocando. Es más, esa persona probablemente se nos quedó aquí y listo. Entonces nunca se hizo el círculo alrededor de, nunca pudo avanzar la persona en su vida. Está ahí, pero siempre va a estar, porque si yo les pregunto por algo muy importante que perdieron, en unos años igual les va a doler, pero tal vez te vas a decir, ay, me acordé y me puse triste. Exactamente. Bueno, pero
todo ayuda, el tiempo ayuda, la terapia ayuda, hablarlo con las amigas ayuda, todo ayuda, pero no desaparece por completo porque obviamente tal vez ahorita que se acordaron de la pulserita fue como, ay, hace 15 años no me acordaba de la pulserita. No le estuvieron tocando todo el tiempo, pero hoy que Pola me dijo que es una pérdida, tocó un poquito y tal vez vas a llegar en la tarde a contarle a tu esposo, no sabes. Hace 15 años perdí una pulserita y me dolió y nunca te había contado. Mira, no, o sea, al final tu vida va a seguir. Vuelves a tu rutina, vuelves a tu trabajo, vuelves con tus amigos. Esta está aquí. Depende qué tan grande es tu pérdida, qué tan grande se queda este circulito o qué tan chiquito. O puede ser que el primer año es enorme y con el tiempo se va haciendo más chiquito. Pero una vez que algo te recuerda eso, una vez que es un cumpleaños, una vez que es un aniversario, una vez que viste una foto y dices, yo tenía las mías y ya no están, vuelve a doler un poquito. Pero hay gente que ya se queda de por vida. Es lo que estábamos diciendo. Es aprender a vivir con eso. Exactamente. Y saber manejar. Pero eso es hasta que llegas a la aceptación. Y tristemente, como decían acá, no todo mundo puede llegar a la aceptación. Ya murió, ya se fue siempre con nosotros. Sí, lo ideal sería que si alguien no está pudiendo salir, reciba un apoyo extra terapéutico, a veces hasta se necesita de un apoyo de un psiquiatra para que la persona pueda sobrevivir esa pérdida y aprender a vivir otra vez. No, el dolor va a estar, tal vez mucho más chiquito, le va a doler a veces, no le va a doler siempre, pero ahí está, la vida se hace alrededor de esta pérdida. Bien, les puse aquí una frase que me gusta mucho que dice, buscamos cómo salir del dolor y la única manera es sentirlo. Muchas veces tratamos de evitar a toda costa que nos duela, porque creemos que entonces vamos a estar bien. El dolor está acá. Una vez que lo siento y lo contacto, se va. Yo les digo a mis pacientes que las emociones tienen fecha de caducidad. Si las dejas estar, se van. Ya, nada más venían un ratito y ya caducaron, ya no. Pero si no les das permiso de estar, es entonces cuando te van a dar lata el resto de la vida. Probablemente fue tan grande tu pérdida que necesitas un ratito más, necesitas expresar emociones, necesitas tu red de apoyo, necesitas desahogarte, necesitas encontrar un espacio para sanar, una terapeuta. Y entonces ahí aprendes a fluir. Más que fluir, yo le llamaría como aprender a vivir con la pérdida. ¿No? Porque no es que, mira, pérdida, quédate acá en la casa y yo ya me voy a la vida y regreso. No se quita, es más fácil. Cuando es en el cuerpo, es más fácil. Si alguien tuvo un accidente, una cirugía y quedó una cicatriz, te la llevas contigo, ¿no? Y no es de que todo el día estás llorando tu cicatriz, pero ahí está. Y entonces un día a la vez y dices, ay, mi cicatriz. Y te duele un poquito. Te duele emocionalmente, te duele interno, te duele lo que viviste. Y tu vida sigue. No es de que ahora todo el tiempo vas a estar mi cicatriz. No, ya no te dolía. Pero sí la llevas contigo. Y con las heridas emocionales es lo mismo. Ahí está. A veces va a doler, va a contactar. Y otras veces vas a estar tal vez perfecta mucho tiempo. Y no es que ya no tienes esa pérdida. Es parte de tu vida. Y estamos hechos de muchas pequeñas pérdidas. Por eso el tema de hoy. Como dijeron acá, aprender a vivir con ellas. Y que cada vez se hagan más chiquitas. Queda del tamaño de un puntito. Ya no es el primer círculo que yo les enseñé. Cuando recién sucede la situación, entonces estoy así. Pero una vez que va pasando el tiempo, mi vida completa fluye y regresa a lo que era. Bien, por eso este dibujito es maravilloso. Cuando se sientan hacia acuérdense, va a crecer el círculo de alrededor. No tengo que eliminar lo que ya pasó, simplemente tengo que seguir haciendo mi vida alrededor de. Normalmente la culpa del sobreviviente pasa cuando hay una muerte, ¿no? Y quedó la otra persona. Si dos amigos perdieron un trabajo, probablemente cada uno va a vivir su duelo de forma diferente, pero no se va a dar como tal así. Y la culpa del sobreviviente es muy difícil, requiere un apoyo terapéutico. O sea, cuando hay, por ejemplo, un accidente y habían dos personas y una sobrevive y una no, es muy duro, ¿no? Porque entonces te cuestionas qué hubiera podido hacer, qué hice mal, entonces muchas veces sí requiere un apoyo extra. Sí, en casos de pérdidas, muertes, sí. Claro, porque dices, ¿qué tenía que haber hecho? ¿Qué hubiera hecho diferente? Viene ahí. Bien. Ok. Les puse aquí, no hay dos duelos iguales. Como yo les decía, ni aunque sean de la misma familia y todos tuvieron la misma pérdida económica, no lo viven igual. Cada quien lo vive de manera distinta. Y les puse aquí muchas rayitas de diferentes colores, formas para arriba, para abajo, porque el duelo muchas veces no es lineal, ¿no? Empieza, hay 5 etapas que habla de ellas Elizabeth Kubler-Ross, es una tanatóloga excelente. Si alguien quiere en algún momento leer su libro, se llama La Rueda de la Vida. Empieza por la negación, ¿no? Esto no está pasando, ni a mí no me está pasando, no es real, me voy a despertar y no va a ser cierto. Después viene el enojo. ¿Con quién? Con quien se ponga enfrente, conmigo mismo, a veces hasta con Dios, ¿no? Viene un enojo grande de ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y es ahí cuando nos cuestionamos ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué ahorita? ¿No? Todas son las preguntas que nos hacemos a través del enojo.
Después viene una etapa súper pequeñita, que es la negociación, donde trato de hacer como pequeños intercambios. Les voy a decir uno que tal vez les suena conocido. Alguien está en el hospital muy delicado y el papá, la mamá, el primo empiezan a tratar de hacer intercambios con Dios para que si esa persona se cura, entonces yo voy a subir mi nivel de religión o yo voy... Son pequeños como intercambios que hacemos. Tristemente, muy pocas veces esos intercambios llegan a funcionar y como somos muy impacientes, nos vamos directo a la siguiente etapa, que es la tristeza. Entonces ya me enojé y como además traté de arreglar las cosas y no se arreglaron, ahora me hundo en una depresión o tristeza profunda. Se le llama depresión, pero no es lo mismo que una depresión que vive alguien más que no tuvo una pérdida. Es una depresión desencadenada por la pérdida y la mayoría de las veces no requiere medicamento, más que si es cierto tiempo después que no se ha podido salir adelante. Y por último, después de que estoy triste, llego a la aceptación. Y la aceptación es esto, sigo con mi vida a pesar de. No es, sigo haciendo lo que me gusta, seguir adelante. Es, mi círculo de afuera se hace muy grande, aunque estuvo esa pérdida, no la niego, no la dejo de sentir, no, simplemente hago una vida además de. Lo que yo les decía es que no hay una regla especial. Depende mucho del tipo de pérdida, depende mucho de la cercanía que yo tenía con la situación. Hay límite en cuanto a si fuera patológico. Patológico quisiera decir necesitas apoyo extra, tal vez necesitas medicamento, necesitas un grupo de apoyo, pero si el primer año una persona, bueno, vamos a hablar de tal vez la pulsera y la persona todo el año llora, sí tendríamos que ayudarla, llevarla con alguien más para que deje de ser el tema principal de su existencia. Entonces depende del tipo de pérdida, cuánto tiempo puede tardar. Depende de la relación que tenías con la persona que se fue. Todo eso afecta muchísimo. Y lo que... Eso es lo que les iba a decir, la personalidad. Si yo soy una persona que está acostumbrada a salir adelante, que ya me pasaron otras cosas y me levanto, va a ser más fácil. Si soy una persona que se le cae el mundo encima y que no sabe fluir, o más sensible, me voy a tardar. Si soy una persona sin red de apoyo, lo que decíamos, nadie me va a decir, Paula, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Me va a hacer, tal vez me va a costar más trabajo salir porque entonces no me di chance de expresar lo que sentía. Pero, por ejemplo, si tiene un grupo de amigas muy fuerte, que pasan por ella y la sacan y la llevan a desayunar y le dicen, ¿qué necesitas? No se necesita fuerzas el apoyo. O los hijos. Exacto. Ahí es cuando se requiere un apoyo terapéutico. Si la persona no está saliendo sola o con el apoyo... Pero no quiere tampoco porque dice que va a salir sola. Es muy difícil. Y todas las chicas se fue a vivir rara, entonces digo que... Claro. Cuando la persona no está pudiendo sola es cuando se requiere el apoyo. Pero no toda pérdida implica una terapia. Yo se los decía... Alguna vez que vine aquí a dar una conferencia de cómo hablar con los niños de temas difíciles, les decía, no todo niño que perdió a alguien necesita ir mañana a terapia, pero si después de cierto tiempo no ha podido regresar a la normalidad, llamémosle así, al círculo de afuera, entonces se requiere un apoyo extra. No te quedas dormida, pero después de tal vez 2 años, si la persona no ha salido, es más, después de 1 año y medio, si la persona sola no está pudiendo, yo sí recomendaría un proceso terapéutico, para que le ayuden a ver qué herramientas tiene, con qué cuenta en su vida, qué otras cosas hay. Porque si no es cuando se empieza a meter. Entre más tiempo pasa y sigo ahí, es más difícil después salir. Llega la depresión. Y llega la depresión. Hay un libro que dice que no hay duelos instantáneos o de microondas. Sería buenísimo, ¿no? Meto el duelo, que me lo tenga listo. Hay que vivirlo. Duele mucho, pega, afecta muchas áreas de la vida, pero se necesita vivir para salir adelante. No hay una forma correcta o incorrecta de vivir un duelo. Nadie les puede decir cuál es, porque si sí existiría un manualito, paso 1, paso 2 y todas seríamos felices. No existe. ¿Por qué? Porque depende de mi personalidad, mi estilo de vida, lo que yo tengo, porque a veces te pierde una cosa, pero si volteas y dices, tengo 15, me voy a mantener tranquila, depende mucho de la vida que tienes. Entonces no existe una forma correcta o incorrecta. El orden de las fases, que yo les dije negación, enojo, no ocurre en todas las personas de la misma forma. Afecta la intensidad, el significado de la relación, el tiempo, la situación que me sucedió. Y depende mucho de la historia personal, como yo les decía. Si es una persona que ya pasó por otras cosas, tal vez va a salir adelante mucho más fácil que la persona que por primera vez en la vida le pasa algo y se siente sin recursos. Eso es buenísimo. Si yo me digo, esto ya acabó con mi vida, no voy a poder salir, no hay nada más, de verdad me voy a hundir en eso. Si yo me doy permiso de sanar, pero a la par me pongo a pensar en qué voy a hacer el año que entra, quiere decir que voy a poder salir de ahí. Okay. Y si esto me movió algo más, hay una cosa que se llama duelos encadenados. A veces vivimos duelos que no nos dimos permiso de sentir, o que no se nos validaron socialmente, o por algo se nos quedaron ahí guardaditos. Y entonces unos años después viene una pérdida nueva que me recuerda que yo tenía una más adentro. Entonces a veces dices, ¿pero por qué la persona está tan mal?
Bueno, porque tal vez no solo perdió a su novio, sino que ya se acordó que de muy chiquita perdió a un tío que no le habían dejado vivir ese dolor. Entonces, entre mejor resolvamos nuestros duelos, menos se nos van a ir encadenando, ¿no? Yo tenía una paciente que terminó con su novio y lloraba y lloraba y lloraba por la suegra. Y yo, bueno, o sea, por la mamá del novio. Yo le decía, esto te está trayendo a ti un recuerdo de una pérdida de antes. No, es que ella era muy linda conmigo. Nos dimos cuenta que ella perdió a su mamá muy chica y que esta señora, aunque era la mamá del novio, se estaba volviendo una mamá. Entonces, no nada más perdió a la mamá del novio y al novio, se acordó de todo lo que no vivió y no se permitió sentir cuando murió su mamá. Entonces, muchos duelos nos despiertan, como que es como, mira, acá había otro. Entonces, es mejor resolverlos para que no se nos queden ahí atoraditos. Porque si cuando llega un golpe, entonces otras situaciones dicen, espérame, yo también me tengo que acomodar. De una vez que ya... Y sale con otra cosa. Algo llega... Claro. Dicen, de hecho, hay una frase muy bonita que dicen que cuando uno llora, no solo llora por lo que está pasando, llora por todo lo que no lloró antes. Si es esas personas que dices, pero ¿por qué está tan mal? Porque probablemente está llorando algo que no la dejaron llorar o que no se permitió llorar hace mucho tiempo. ¿Ok? Y les puse acá. Además, una pérdida trae consigo nuevas pérdidas. ¿Qué quiere decir? La pareja que rompe y entonces, pues el grupo de amigos tiene que jalar para algún lado. Entonces te quedas a veces sin amigos, la familia era importante para ti y ya no tienes esa familia. Se acarrean como que se jalan muchas pérdidas y te puedes dar permiso de vivir todas, porque entonces no solo perdiste a esta persona, sino que ahora tus comidas de los miércoles ya no están. Pues te puede dar tristeza tus comidas de los miércoles. Entonces una pérdida sí trae consigo nuevas pérdidas. Y hay que revisar un poquito qué me está moviendo esta pérdida para entonces permitirme sanarlo y hablarlo, ¿no? Como decíamos allá, la pulserita, pues no es la pulserita. Es el único recuerdo que me quedaba de mi bisabuela y es... Entonces, ¿qué le voy a dar ahora a mi nieta de graduación cuando toda la vida creí que le iba a dar esa pulsera? Son nuevas pérdidas que van trayendo consigo. Acuérdense, dependiendo de la pérdida, qué tan fuerte o no tan fuerte lo vivo. Tal vez lo vas a validar y le vas a enseñar a que la vida sigue, a fluir. Qué coraje que se te perdió, seguro estás súper triste. Tenemos que ir a la clase de natación. Bueno, vamos a ir a la clase de natación y luego me platicas. Habrá niños que después de la clase de natación ni se acuerden de lo que perdieron. El niño que te vuelva a decir, mamá, pero es que se me perdió. Sí, mi amor, es súper triste, ¿qué quieres hacer? A ver si luego conseguimos uno nuevo. Pero darle chance de que se exprese. Muchos lo van a dejar ir luego. El que no y el que regresa contigo, valídale y apóyalo. Dile, ¿qué necesitas? ¿Qué te gustaría? Si es algo muy importante que se le perdió, vamos a ver de qué forma lo podría arreglar, solucionar. Pero sí, denle chance. Ya no llores, no pasa nada. Pero también yo estoy triste contigo, ¿no? Los niños no lloran, los niños no lloran. Por eso, ¿qué los niños no lloran? ¿Pero qué los niños no lloran? ¿O qué es ya no llores? ¿Qué ya no llores? Sí le puedes decir, vale, claro, ¿qué necesitas? No me grites tan fuerte, pero ¿qué necesitas? Es muy importante. Y si ustedes están viviendo un duelo y los ven llorar, tampoco pasa nada. Mamá, ¿qué te pasó? Mi amor, estoy triste porque extrañé a abuelita, pero en un ratito voy a estar bien y jugamos. Y entonces el niño entiende que, se vale estar mal y después mamá va a estar bien. Eso también es muy importante. Qué bueno que lo dijiste. ¿Qué se necesita después de una pérdida? Tiempo, ¿no? La receta mágica y principal es el tiempo. Apoyo social y familiar, espacios para sanar, poder hablar de lo sucedido, que no me digan no es para tanto y ya vámonos. Expresar emociones, enojo, tristeza, dolor. Descanso y ejercicio, estas dos pareciera que no son importantes, pero nos ayudan a volver a la rutina. Si yo duermo, hago mi ejercicio y me alimento bien, es más fácil que retome a que si de repente no duermo días completos o me la paso durmiendo eternamente y no hice nada más. Actividades. Después de cierto tiempo la persona sí tiene que volver a las actividades porque es lo único que la va a hacer darse cuenta que la vida siguió. Reordenar la rutina. La persona, vamos a suponer que tu amiga con la que desayunabas todos los martes se nos va a vivir otro lado. Tú vas a necesitar eventualmente, después de darte tu tiempo de llorar, reordenar tu rutina y entonces los martes vas a tener que buscar algo que hacer para que no me llores todos los martes que tu amiga ya no está. Entonces, bueno, te buscas una clase, vienes aquí a Bat Israel, encuentras qué hacer para reordenar tu rutina y buscar nuevas opciones o cosas que te llenen. Pero lo más importante de todo, recordar que no todos sanamos de la misma forma. Tal vez para mí lo más importante es buscar nuevas cosas y alguien solo necesita tiempo y eventualmente lo hará. Cada quien lo vive de forma diferente. Se quedan como atorados en el duelo. Es muy difícil, pero entonces tú vivir tu duelo de que esa persona ya no es la misma de antes, ¿no? Está fuertísimo, pero es un duelo para ti porque dices, pero ¿por qué no estás saliendo? Ya no me invita a comer y siempre íbamos. Se quedó en su tristeza. Entonces ahora es un duelo de decir, esta persona ya no es la persona que yo conocía,
pero estaré ahí cerca de la forma en la que puede estar. Es lo que hago yo, estoy con mi hermana. Apoyarla. Trato de platicarle más o menos. Exacto, pero si la otra persona no quiere salir, obviamente primero ofrecer apoyo emocional, después apoyo terapéutico, todo lo que se pueda. Si a pesar de los años la persona no quiso salir, entonces el duelo ahora es tuyo de perdí a la persona que era y cómo voy a salir adelante. Bien. Ok. Después de un duelo, lo que más se da es la oscilación. ¿Qué quiere decir? Un balance entre estoy conectada con mi pérdida y evito todo lo que tenga que ver con ella. No me puedo ir a ningún extremo, o sea, no puedo evitar por completo todo lo que me recuerda a la pérdida porque entonces no sané, ni puedo estar tirada 24/7 en esa pérdida porque entonces ¿de qué manera voy a salir adelante? Entonces es una mezcla entre contacto con el dolor y vivo la vida. Una paciente mía le llama días buenos y días malos. Entonces es esta mezcla entre días de llorar y días de conectar y días de vivir la vida y disfrutar. Les puse una frasecita por acá que dice, el duelo se trata de integrar lo que perdiste con quién eres. Ya perdí esto, esta soy, cómo voy a seguir mi vida y cómo voy a integrarlo. Bien. Y es un cambio en la visión del mundo que sea compatible. Ya lo perdí y ahora cómo hago una nueva realidad, porque sí, después de una pérdida se tiene que hacer un ajuste a una nueva realidad.